Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecitos, dramas turcos y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva historia que, déjenme decirles, destaque arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que, sin duda, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no me refiero a esa huella que dejan las parejas que terminan bien y se recuerdan con cariño. No. Aquí hay drama, hay lágrimas, hay indirectas. De todo. Porque, mis queridos, hoy vamos a analizar a fondo una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, una entrevista en la que aparentemente nuestro querido Can Yaman lloró. Sí, como lo oyen. Can Yaman, el galán turco que nos enamoró con su sonrisa, su carisma y sus músculos, se quebró en una entrevista. ¿La razón? Bueno, agárrense fuerte porque la historia es más complicada de lo que parece. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta el chismecito jugoso. Me ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Tanto así que, rápidamente, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y aunque ninguno de los dos confirmó nunca nada de manera oficial, las señales eran evidentes. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo gritaba amor. Pero, como suele suceder en estos casos, la magia no duró para siempre. Después de la serie, cada uno siguió su camino. Demet encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, con quien se casó en una boda espectacular que dio mucho de qué hablar. Can, por su parte, se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos y también buscando el amor, aunque con menos suerte al parecer. Y es aquí donde entra en juego la famosa entrevista que ha desatado toda esta polémica. Se trata de una entrevista reciente que Can Yaman concedió a un medio italiano. En la entrevista, Can habla de su carrera, de sus proyectos futuros, de su vida en Italia. Pero en un momento dado, el entrevistador le pregunta sobre su pasado, sobre sus relaciones anteriores y, inevitablemente, sale a relucir el nombre de Demet Özdemir. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según varios medios y fans que han analizado la entrevista con lupa, Can Yaman se mostró visiblemente emocionado al hablar de Demet. Su voz se quebró, sus ojos se humedecieron y, en un momento dado, incluso pareció contener las lágrimas. Obviamente esto desató una ola de especulaciones. ¿Por qué Can Yaman se emocionó tanto al hablar de Demet? ¿Acaso todavía siente algo por ella? ¿Se arrepiente de no haber luchado por su amor? Vamos a analizar un poco más a fondo lo que dijo Can en la entrevista. Aunque no mencionó directamente el nombre de Demet, sí habló de una relación muy importante en su vida, una relación que lo marcó profundamente y que le dejó un gran vacío. Dijo que se trataba de una persona muy especial, alguien con quien había compartido momentos inolvidables y que siempre ocuparía un lugar importante en su corazón. También habló de las dificultades de mantener una relación en el mundo del espectáculo, de la presión mediática, de los compromisos laborales y de la falta de tiempo. Dijo que en ese momento no estaban preparados para afrontar todos esos obstáculos y que quizás, si las cosas hubieran sido diferentes, la historia habría tenido un final distinto. Estas palabras, sumadas a su evidente emoción, han llevado a muchos a pensar que Can Yaman todavía guarda sentimientos por Demet Özdemir. Algunos incluso se atreven a decir que se arrepiente de no haber luchado por ella y que la ve casada con otro hombre le duele profundamente. Pero como siempre es importante tomar estas especulaciones con pinzas. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente siente Can Yaman. Quizás simplemente se emocionó al recordar un momento importante de su vida, un momento en el que fue muy feliz. Quizás simplemente siente nostalgia por el pasado y se pregunta qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. También es importante recordar que Demet Özdemir está casada y que, por respeto a ella y a su esposo, no deberíamos alimentar rumores que puedan perjudicar su matrimonio.
Demet ha rehecho su vida y parece estar muy feliz, así que lo mejor que podemos hacer es desearle lo mejor. Sin embargo, no podemos negar que la entrevista de Can Yaman ha revivido la llama de la esperanza para muchos fans que todavía sueñan con verlos juntos. Las redes sociales se han inundado de comentarios de personas que piden a Can que luche por Demet, que le declare su amor y que la convenza de que él es el hombre de su vida. Imagínense la locura en los grupos de fans, mis amores. GIFs y memes por doquier, análisis detallados de cada microexpresión de Can en la entrevista. Un verdadero espectáculo. Pero seamos realistas, la probabilidad de que esto suceda es prácticamente nula. Demet está casada y por lo que vemos, muy enamorada. Además, Can Yaman vive en Italia y está enfocado en su carrera internacional. Es poco probable que ambos estén dispuestos a dejarlo todo para volver a intentarlo. A ver, seamos sinceros, el mundo de las telenovelas turcas es famoso por sus finales inesperados, pero la vida real rara vez imita el arte, ¿verdad? Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya fans que sigan soñando con ver a Can y Demet juntos, la llama del amor seguirá viva. Y quién sabe, a lo mejor en el futuro, el destino les tiene preparada una sorpresa. Aunque yo personalmente creo que es mejor dejar que cada uno siga su camino y buscar la felicidad por separado. Pero soñar es gratis, mis amores. Ahora, dejando de lado las especulaciones y los rumores, quiero hablar un poco de la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir por separado. Ambos son dos de los actores turcos más exitosos del momento y han logrado conquistar al público internacional con su talento y carisma. Can Yaman, como ya mencioné, se mudó a Italia hace algunos años y ha estado trabajando en diferentes proyectos, incluyendo la serie Sandokan, donde interpreta al famoso pirata. Y déjenme decirles que le queda de maravilla el papel. Lo hemos visto con el pelo largo, la barba crecida y esos músculos. ¡Ay, Dios mío! También ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre como Dolce y Gabbana, y se ha convertido en un ícono de estilo y belleza. Se ha convertido en un verdadero embajador de Turquía en el mundo, y con razón. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Can en Italia. También ha enfrentado críticas y desafíos, especialmente al principio, cuando su dominio del italiano no era perfecto. Pero como buen luchador, Can no se rindió y siguió trabajando duro para perfeccionar su idioma y su actuación. Y vaya que lo ha logrado. Ahora es uno de los actores más solicitados en Italia. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en series y películas turcas, consolidando su carrera como una de las actrices más versátiles y talentosas del país. La hemos visto en papeles muy diferentes, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y siempre nos sorprende con su talento y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. También ha incursionado en el mundo del modelaje y se ha convertido en una influencer muy popular en las redes sociales. Su estilo es impecable y su sonrisa contagiosa. Una verdadera estrella. Y hablando de su matrimonio con Oğuzhan Koç, fue una boda de ensueño, de esas que parecen sacadas de una película. Demet lució radiante en su vestido de novia y se veía muy feliz al lado de su esposo. La boda fue un evento social importante en Turquía y contó con la presencia de muchas celebridades. Un verdadero cuento de hadas. Ambos han demostrado que son mucho más que una simple pareja de telenovela. Son dos artistas talentosos y trabajadores que han sabido construir una carrera sólida y exitosa. Y aunque su historia de amor no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, siempre los recordaremos con cariño por los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencikus. Esa serie nos enganchó a todos, y no lo vamos a negar. Las locuras de Sanem, el temperamento de Can, sus encuentros y desencuentros. Una verdadera joya de la televisión turca. Pero volviendo a la entrevista de Can, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjo. Can estaba promocionando su nuevo proyecto en Italia y probablemente se sintió presionado a hablar de su pasado. Los entrevistadores a menudo buscan el lado más sensacionalista de las historias, y la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema recurrente en los medios. Además, hay que considerar que Can es un hombre muy sensible y emotivo. No es raro que se emocione al hablar de temas personales o que le toquen el corazón. Su reacción en la entrevista podría haber sido simplemente una muestra de su sensibilidad y no necesariamente un indicio de que todavía siente algo por Demet. Pero como les digo, las especulaciones no han parado. Algunos fans han rescatado antiguas entrevistas y vídeos de Can y Demet juntos para buscar pistas sobre su relación.
Han analizado sus miradas, sus gestos, sus palabras. Un verdadero trabajo de detectives. Y por supuesto han encontrado pruebas de todo tipo para apoyar sus teorías. El mundo de las redes sociales es maravilloso, mis amores. También hay quienes creen que la emoción de Khan en la entrevista podría haber sido una estrategia de marketing para generar publicidad en torno a su nuevo proyecto. No sería la primera vez que una celebridad utiliza su vida personal para promocionar su trabajo. Pero sinceramente creo que Can Yaman no necesita recurrir a ese tipo de trucos. Su talento y su carisma son suficientes para atraer la atención del público. Y bien, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la famosa entrevista de Can Yaman y de todo el drama que ha desatado. Como ven, la historia de Can y Demet es un verdadero culebrón turco, lleno de amor, desamor, especulaciones y rumores. Pero al final del día, lo más importante es recordar que ambos son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y consideración. Recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, analizamos la entrevista de Can Yaman, sus posibles emociones y las especulaciones sobre si todavía siente algo por Demet. También hablamos de la carrera de ambos por separado y de su impacto en el mundo del espectáculo. Profundizamos en los desafíos que ha enfrentado Can en Italia, el matrimonio de Demet y la locura que se ha desatado en las redes sociales a raíz de la entrevista. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes de toda esta historia. ¿Creen que Can Yaman todavía siente algo por Demet? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Los leo a todos. Y no se corten, Quiero leer sus teorías más locas y sus opiniones más sinceras. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y atrayéndoles contenido de calidad. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas para traerles el mejor chismecito turco. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de ser felices y de perseguir sus sueños. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que pónganse su mejor sonrisa y salgan a conquistar el mundo. Hasta la próxima.